¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Conectándonos aquí nuevamente con ustedes después de un mes que no nos estábamos viendo. Nuevamente estamos aquí en nuestra tercera emisión de nuestro webinar Charlas que Enriquecen. Para servirles nuevamente aquí a sus órdenes, su servidor, el licenciado Jorge Echeverría, y mi gran amigo, el contador Reyes Mendoza. Amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, pues mucho gusto aquí nuevamente estar contigo, con todos, y bueno, platicando de diferentes temas. Al final de cuentas, en cada día siempre tenemos algo que platicar, y creo que hoy, en esta ocasión pues también es un tema interesante, y sobre todo también para aquellas personas que nos observan, para nuestros clientes y para todos aquellos interesados que bueno, pues creo que ese tema va a ser de mucha importancia el día de hoy, amigo. ¿Tú qué tal? Todo muy bien, amigo, todo muy bien, afortunadamente, pues aquí nuevamente. Oye, en lo que vemos ahorita que se acaban de conectar más de nuestros amigos y de la gente que nos está otorgando el favor de su tiempo para poder vernos, Sí. ¿cómo ves ahorita para el 2 de abril nos volverán a poner a hacer eso, no? Pues realmente es un tema muy importante. Yo creo que va a ser un estira y afloje, le digo yo. Esto ya es guasa, ya. Yo creo que el tema del arancel, eso ya viene de tiempo atrás. Obviamente, si nos vamos un poquito más allá, ha ocasionado muchos problemas tanto en la economía de Estados Unidos como en Canadá o México, y sobre todo a nivel internacional. Pero este es un estira y afloje del presidente Trump que hoy por hoy veo que realmente así va a pasar. O sea, si no es una cosa, si no es otra cosa, al final de cuentas va a ser un estira y afloje, ¿no? Aparte va a ser te pongo el arancel, al día siguiente te lo quito, al día siguiente te lo vuelvo a poner. Luego que al aluminio, que al acero, que los coches, que no los coches, que ya no lo del Tratado de Libre Comercio, que siempre sí el Tratado de Libre Comercio. Y como está a la par con Canadá y con nosotros, y Canadá también, no, pues ahora yo te subo el costo de la electricidad, de la que venden a Nueva York, Michigan, no sé qué tantos estados, pero ya se está tomando mucho a juego, ¿no? O sea, ya hay incertidumbre, sí, no sabemos qué más va a pasar, cada día se le ocurre algo diferente, pero pues bueno, ni modo, así es esto, así nos tocó y pues irnos adaptando, ¿no? Pues sí, pero fíjate que lo preocupante también son las decisiones que pueda tomar de forma muy espontánea, ¿no? Ya sea Son del estómago, ¿no? Son muy, sí, muy nada más de lo que se le ocurre, ¿no? Sin sí, realmente racionalizarlo. Es más de dejarse llevar por, como decimos aquí en México, por el hígado, ¿no? por el hígado, por muchas cosas, ¿no? Que yo creo que él tiene otra idea de conquista, ¿no? Porque se ha escuchado como que Canadá quiere hacerlo parte de otro estado de Estados Unidos. Ah, sí, el estado 51. Dinamarca también. Entonces, la parte de Groenlandia. Si esas ideas también nos trae como para un tema más interesante, se me ocurre en algún momento dado, pues algún tipo a lo mejor, pues ya algún precedente de forma directa, no necesariamente en la guerra comercial de aranceles, sino en otro tipo de cosas por las ideas que pueda tener él, ¿no? Y eso es preocupante a nivel internacional, porque al final de cuentas yo creo que todo eso afecta en una gran parte del territorio. Si recordamos que en este caso, por ejemplo, tanto China como Rusia, pues reclaman ciertos territorios que a criterio de ellos, bueno, pues les pertenece según la historia. Entonces, si esta misma forma tiene Estados Unidos de posicionarse desde mi punto de vista en cualquier territorio que a criterio de ellos les pertenece, pues ya no vamos a hablar de una guerra comercial, vamos a hablar de una guerra ya de otro tipo, que espero que nunca llegue a suceder, porque bueno, entonces ya estamos una injerencia de una forma militar pues mucho más fuerte en algún momento. Sí, y eso claro. es lo preocupante. Sí, no, y aparte pues es ahorita regresar a la ley del más fuerte, ¿no? A ver quién tiene más armas, quién tiene más para poder amenazar al otro, ¿no? Pero sí. bueno, ese es el tema. Amigos, ahorita esta introducción que estábamos dando es nada más para dar tiempo a que más gente se conecte. Veo que ya tenemos más gente conectada con nosotros. Bueno, les platico. El día de hoy nuestro tema va a ser enfocado únicamente a la parte de la jubilación en México, tanto la parte de la jubilación como la pensión, la modalidad 40, todo lo que tiene que ver con este mecanismo del cual todos de alguna manera estamos informados, algunos más, algunos menos informados, correcta o incorrectamente, pero todos hemos escuchado, ya sea por un familiar, nuestros padres, abuelos, familiares, tíos, amistades, quien sea, ¿no? Cualquier persona que tengamos nosotros contacto ha estado en alguna de estos trámites, saber qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, quiénes son beneficiarios, quiénes tienen derecho o no, dependiendo de la fecha en la que hayas cotizado por primera vez al Seguro Social, ¿no? Este va a ser nuestro único tema del día de hoy de nuestro webinar, porque es muy amplio, porque son conceptos, son información, datos, fechas, rangos, todo lo que tenga que ver también con la FORE, saber si la gente cotizó únicamente al IMSS o también hay gente que cotizó al ISSSTE, como un servidor. Yo mucho tiempo trabajé también para el gobierno federal, casi 10 años, y aparte pues en el sector privado, ¿no? En la IP, entonces tuve que hacer la unificación mixta de recursos
en la Afore para que pues se me pudieran juntar las semanas de cotización tanto de IMSS como de ISSSTE, y muy probablemente más gente esté en esa situación, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser muy importante saber, amigos, como muchos recordarán, a lo mejor la gente que tenga, pues no sé, ahorita entre 20 y 30 años de edad, ya no le haya tocado la dichosa hoja rosa del Seguro Social, pero antes todavía incluso existía pues, no, la hoja rosa que nos daban cuando nos daban de alta ante el IMSS, ¿no? Y así se quedó. Así se quedó, la hoja rosa, entonces todo el mundo está en la hoja rosa. Entonces, sí, ya actualmente cuando te dan de alta, pues bueno, ya tienes tu número, tu afiliación, te entras a IMSS Digital y ahí tú ves tus aportaciones y todo. Pero antes era la hoja rosa. Sí, 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 sí. Y recordemos, el número de seguridad social que nos asignaron la primera vez que nos hayan dado de alta es el mismo número que vamos a tener durante toda nuestra vida. Es como la curva, esa no cambia, ¿no? Entonces, es muy importante, amigos, que sepan que pues la gente que haya empezado a cotizar antes del 1 de julio de 1997 es la gente que se puede considerar ley 73, como se dicen coloquialmente, ¿no? Y es la gente que puede aspirar a una pensión, ¿no? La gente que haya cotizado con posterioridad al 1 de julio de 1997 ya es ley 97 y únicamente tendrán lo que junten en su Afore, ¿no? Pero bueno, esto ya es entrar en materia. Amigo, pues gracias por estar nuevamente acá con nosotros. ¿Cómo ves? ¿Cómo empezamos? ¿Qué quieres compartirle primero a nuestros amigos? Pues fíjate que yo creo que hay muchos temas que platicar. Yo creo que vamos a tocar los temas muy generales. Si bien es cierto que ahorita comentamos que en este caso, por ejemplo, el tema de la pensión y jubilación, pues son grandes temas muy extensos que en su momento dado pues uno puede partir inclusive de un curso taller para poder darle todos los datos, en este caso a las personas que nos están escuchando, para que podamos, pues bueno, darle una planeación realmente qué le conviene, y en este caso, por ejemplo, lo que tú mencionabas ahorita, bueno, yo soy ley 73, ¿qué me conviene? Yo ya no, yo soy ley 97. Fíjate, yo soy 73. No, todavía, en esa dichoso parte. Dichoso tú. Sí, pero de todos modos, aunque sea una pensión mínima, pero bueno, ahí lo tenemos todavía, ¿no? Sí. Perdón, amigos, algo muy importante ahorita que está comentando el contador Reyes. Este webinar del día de hoy, lo que queremos es que ustedes también lo hagan extensivo con todos sus contactos y conocidos, no únicamente la gente de sus empresas, sino con sus familiares, con sus amistades, con su pareja, con quien sea, porque todos en algún momento, ya sea como mi amigo que va a ser, que todavía es ley 73, o un servidor que soy ley 97, de todos modos el tema de la pensión, del retiro, del Afore y todo, a todos nos afecta. Claro. Incluso nosotros aquí en la empresa, en la firma, con muchísimo gusto podemos asesorarlos para poderlos ayudar a tramitar los requisitos y los trámites que necesiten para poder alcanzar su jubilación o pensión, ¿no? Ya sea de ustedes mismos o de algún familiar. No duden en acercarse con nosotros, en escribirnos a nuestras redes sociales, a nuestro correo, teléfonos de contacto, para que podamos hacerles llegar la información y que sepan que podemos, si ustedes no están en el caso concreto de decir, ay, no, a mí no me aplica, porque yo soy ley 97 y yo ya no alcanzo jubilación. Ajá, tú tal vez no, pero tal vez tu papá, tus abuelos, tíos, parientes o amistades sí lo puedan hacer. O, como dice al principio, gente que trabajó un tiempo en la iniciativa privada, después trabajó en el gobierno y después regresó a la iniciativa privada y piensa que ya no tiene las semanas, que no las junta. La unificación. Y con la unificación mixta de recursos. 2009, ¿no? Creo que se lo hizo 2007. Sí, del 92 al 97 es en el IMSS y del 92 a 2007 en el ISSSTE. Ajá, entonces puedes acercarte ahora sí que a pensioniste o a la Afore para que hagas la solicitud de la unificación mixta de recursos, porque por ley todos podemos tener nada más una sola Afore, no podemos tener dos Afores, que digas, tengo mi Afore del IMSS y tengo mi pensioniste, no, tiene que unificarse en una sola. Pero amigos, todo esto les sirve a ustedes, les sirve a todos sus contactos. Acérquense con nosotros, pregúntenos para poderlos asesorar, conducir y que puedan obtener el mayor beneficio, sobre todo de algo a lo que tenemos derecho como trabajadores, ¿no? No nos lo están regalando, o sea, no es una dádiva, es algo que pues hemos ido ganando con el tiempo. Es un derecho adquirido. El hecho de trabajar, ¿no? Es un derecho adquirido a través del tiempo, ¿no? De los frutos de trabajo, de los años de trabajo que haya hecho pues cualquier persona en este caso. Claro. Entonces, obviamente el derecho a la seguridad social, el derecho a la pensión, a la jubilación, bueno, va marcando a través del tiempo desde la misma Constitución. Mira, vamos a pasar a una siguiente lámina, nada más para ver, pues a grandes rasgos, lo que nosotros vamos a ir proyectando, a ir viendo con nuestros
las personas que nos están escuchando, precisamente para poder ir distinguiendo un poquito la parte de jubilación y pensión, ¿no? Aquí vamos a poner, dice, diferencia entre jubilación y pensión. La pensión, que es, lo voy a leer así como rápido, así dice, pensión es la cantidad periódica temporal o vitalicia que la Seguridad Social dice paga por la razón de jubilación. O sea, prácticamente es una cantidad, es un pago periódico, ¿no? En este caso. Dice, en otras palabras, dice, un pensionado es el que cobra o tiene una pensión por una cierta cantidad, ¿vale? Entonces, la jubilación es la acción o efecto de jubilar, es decir, yo cumpliendo cierto requisito, como tú lo mencionabas en edad, bueno, yo ya me jubilo como tal, esa es la palabra como tal. La edad y el número de semanas. El número de semanas, es una jubilación. Entonces, ¿qué voy a obtener a cambio de jubilación? Pues una pensión, una retribución, vamos a decirlo así, una retribución económica, ¿no? Para que podamos ir distinguiendo en este tipo de cosas la jubilación y la pensión como tal, cumpliendo obviamente tanto las semanas cotizadas como en este caso pues el límite de edad, que en este caso vamos a ir hablando un poquito más adelante. Entonces más adelante les decimos cuántas semanas necesitan. Sí. Okay. Vamos a ir platicando un poquito más para saber distinguir un poquito lo que tú platicabas hace un momento, ¿no? Hay personas que en este caso se dieron de alta antes del 1 de julio del 97. Entonces lo que tú decías, ley 73, porque así se le conoce. Después de esa viene lo que es la ley 97. Entonces ahí hay algunos cambios que nosotros vamos a ir teniendo precisamente para poder ir diciéndonos a las personas que nos escuchan, bueno, pues qué requisitos es cada uno de ellos y cuáles son la mínima de semanas que se tienen para poder entrar en materia. Y posteriormente, bueno, vamos a tocar un poquito de la Regla 40 también, que también es un tema muy extenso e interesante, pero bueno, la finalidad de todo eso es de que se puedan llevar un poquito de lo que nosotros platicamos y obviamente si quieren más asesoría, pues con mucho gusto estamos de este lado. De verdad, amigos, por favor, no duden en escribirnos, no duden en buscarnos, porque a todos nos importa, nos importa. Algo que quiero dejar ahorita como en claro para que todos los que no lo sepan, nuestro número de seguridad social se conforma de diferentes dígitos, ¿no? Varios números. Pero los primeros dígitos, por ejemplo, en mi caso, que mi número de seguridad social es 0798 7305, vienen otros números, ¿no? Entonces, los primeros dígitos son los que indican en qué año me afiliaron por primera vez. En este caso fue, mi número es 0798, como empieza, fue julio de 1998, ¿no? Entonces, por eso, pues bueno, yo ya no soy ley 73, soy ley 97, pero es importante que cada uno busque en sus papeles para que sepan cuál es su número de seguridad social. Como les dije, ese número, independientemente de las veces que cambien de patrón, de empleador y que los den de baja, de alta en una u otra empresa, el número de seguridad social siempre va a ser el mismo. Y con su mismo número ustedes van a poder saber si son ley 73 o ley 97, porque mucha gente luego me pregunta, oye, ¿yo cómo puedo saber si soy 93, 73 o 97? Pues con tu número de seguridad social. Ojo, también aquí es muy importante, hay gente que empezó a trabajar muy joven, ¿no? O sea, conozco casos de gente que trabajó de empacador en algún centro comercial, o en el McDonald's, o cuando eras chavo, ¿no? O sea, adolescente, ¿no? Pero si lograron darlos de alta en el Seguro Social, aunque hayan cotizado un mes, 2 meses, ya la hicieron, ¿eh? Pueden solicitar ser considerados como ley 73. Lo único que necesitan es a lo mejor tener un recibo de ese entonces para poder hacer la recuperación de esas semanas de cotización que tuvieron y que entren en la ley 73, ¿no? O sea, eso es muy importante, porque luego también la subdelegación del IMSS o las instancias del IMSS no tienen actualizados todos los datos. Entonces tienes que ir a la ventanilla donde viene la de semanas de cotización y semanas de actualización para que tú lleves tus papeles y te puedan unificar, revisar e incluso rescatar semanas a lo mejor de un tiempo que trabajaste en otro lado y no te las están tomando en cuenta. Y es que hace mucho tiempo, amigo, tienes razón en eso, porque no existía mucho. No estaba digitalizado. Entonces, hay personas que empezaron a trabajar desde los 80, bueno, obviamente la gran mayoría, pero esa parte de datos inclusive se han perdido, o sea, no están en la base de datos del Seguro Social, o inclusive no te ha tocado temas de que en este caso hay personas que inclusive pueden tener hasta 2 números de Seguridad Social. Sí, como los CURP también puedes tener. Exactamente, porque si ha pasado. Tienes que ir a RENAPO para hacer la unificación y que se den un solo CURP. Entonces hay un tema, ¿no? Yo hace poco tuve un tema igual donde precisamente había una persona que tenía 2 números de Seguridad Social. Entonces, ¿cómo te explicas esa parte, no? Entonces sí hay que hacer esas aclaraciones directamente para no poder, o sea, para poder unificar uno solo, yo antes que se puedan ir sumando las semanas a un solo número de seguridad social. De otra forma, pues vamos a tener un pequeño problema el día de mañana que ellos quieran hacer su trámite.
Claro, para hacer ese trámite, amigos, porque yo lo he hecho muchas veces, no el de las semanas de cotización, no, sino he ido también para trámites de atención a patrones en donde las empresas donde soy representante legal, pero en cualquier subdelegación del IMSS, chequen las que existen de acuerdo a su domicilio para que vean cuál es la que les corresponde. Ahí están en toda la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México, en todas las entidades federativas. Sí. Chequen conforme a su domicilio cuál es la subdelegación que les corresponde del IMSS. Acuden a ella y en la ventanilla cuando recién entran, queda un módulo de atención, te dicen a dónde quieres acudir. Ahí está la ventanilla de atención a patrones, está la de semanas de cotización, vigencia de derechos, hay muchas. Ustedes nada más digan que van a revisar y verificar sus semanas cotizadas. Les dan un turno, van y con su número de seguridad social los rastrean. Si ustedes ya saben más o menos cuántas semanas tienen o tienen duda de si les están considerando o no todas, como les dije, busquen algunos recibos de nómina donde vengan que sí tuvieron de tal a tal fecha cierto pago por un empleador que los contrató, ¿no? Entonces ahí se puede revisar, porque como bien dice el contador Reyes, anteriormente cuando no estaba todo digitalizado, pues era tu papelito, ¿no? Y si no y el IMSS a partir de ciertos años ya, ok, digitaliza, escanea y todo. Pero hacia atrás, o sea, todavía en todo lo que es la década de 1980 sí. al 2000, hasta el 97 más o menos exactamente, pues todavía hay mucha gente que trabajó y que tiene ahí sus recibos y el IMSS no los tiene registrados. Entonces, búsquenlos para que los puedan sumar y a lo mejor así alcanzan más semanas. Inclusive dice por ahí un tema que yo he visto, es que tu número de social no corresponde, no está ligado a tu CURP. Ándale, eso. Porque igual, o sea, la CURP tampoco existía. Ajá. Entonces hay que actualizar esos datos. Mucha gente que hoy está, por ejemplo, inclusive no está aquí, o trabajó muchos años aquí, o se fue vamos a decir, unos años al extranjero a trabajar, vuelve a regresar nuevamente y quiere volver otra vez a cotizar aquí. Entonces ahí es un tema porque nunca se actualizaron esos datos cuando ya entró la parte digital aquí en México. Entonces hay que hacer esa parte porque de otra forma, pues ahí es donde se pierde un poquito esa conexión. Entonces ahí es el punto importante. Ok, bueno amigo, perdón. No, vamos a pasar a la otra lámina. Aquí ya no estoy mencionando nuevamente los artículos de la Constitución, nuevamente se establece obviamente los requisitos como tal, o en este caso el derecho como tal a la jubilación y a la pensión. Vamos a dar aquí de la parte que tú decías, amigo, de 1973 y 1997, ¿no? Pensión por régimen de 73, lo que nos dice aquí, ahí yo menciono aparte de los artículos, pero lo que yo quiero determinar aquí es lo que ya hemos visto, ¿no? Esta parte de lámina lo vamos también a hacer llegar a la parte de las personas que nos escuchan para que lo puedan leer con calma, pueden encontrar aquí los fundamentos y un poco más de material que en su momento dado se va a ir compartiendo, pero lo que queremos ver aquí entonces, lo que tú decías, ¿qué pasa si yo me di de alta antes del 73, ley 73 o antes del 1 de julio del 97? ¿Cuántas semanas tengo que reunir como mínimo? 500 semanas. ¿Ah, 500? 500 semanas. Ya después es 1250, ¿no? Sí, pero eso es para la otra. Para la sí. Este es mínima 500 semanas, mínima. ¿Y qué edad? Mínima 60 años, obviamente. Ah, pues está bien. Entonces, pero de aquí digamos que es la parte mínima. O sea, mínima significa que yo puedo tener una pensión, en este caso a los 60 años, lo que se denomina por lo que es que, por la parte de cesantía, ¿no? Por la parte de cesantía. Obviamente aquí, en este caso, pues bueno, por la parte de cesantía tengo un cierto porcentaje y después voy a ir avanzando, en este caso hasta los 65, para tener una pensión por vejez. Entonces, aquí hay que reunir precisamente este tipo de semanas y obviamente también hay que reunir, depende mucho lo que es el salario que nosotros hemos cotizado. Creo que más adelantito viene en la otra lámina, viene lo que es en la parte de, por ejemplo, cómo se toma el promedio en el salario. Ah, es lo que mucha gente dice de los últimos 5 años. De los últimos 5 años de cotización. Entonces, aquí hay un punto interesante porque mira, si yo, por ejemplo, siempre he estado cotizando con un salario mínimo, en este caso, obviamente si yo en este caso tomo mis últimos 5 años promedio, pues prácticamente va a ser un salario mínimo, lo que yo voy a obtener como tal, o un poquito menos de acuerdo a unas tablas que en este caso se tienen para la pensión. En este caso aquí cuando dicen muchas veces, y voy a adelantar un poquito a lo mejor lo que tú decías, este tipo de personas obviamente tiene derecho a ese cálculo. Diga, ¿sabes qué? A mí me haces mi cálculo de la pensión conforme lo establece la ley del 73, sumando mis semanas cotizadas que yo tengo, entre más semanas yo tenga y entre más salario yo haya ganado en algún momento, bueno, pues voy a tener una mayor pensión. Pero ¿qué pasa si yo toda mi vida coticé con el salario mínimo y mis últimos 5 años también coticé con el salario mínimo? Prácticamente que yo tenga una cierta semana de 1,000, 1,250 o inclusive más, hablamos ya de 30 años de trabajo, mi pensión no va a ser
No va a ser alta porque obviamente el sueldo fue bajo, ¿no? Exactamente. Precisamente cuando a esto es en donde luego nos referimos, o van a escuchar ustedes con personas que se acerquen con ustedes o que los asesoran, que digan, no, sabes que los últimos 5 años que te topen el salario, para que puedas obtener una mayor pensión. A eso es a lo que se refiere la gente, ¿no? Sí, porque mira, aquí vamos a entrar en un tema donde dicen, bueno, ¿qué pasa? Un primer requisito es de que yo reúna las mínimas, las 500 semanas las mínimas, o sea, las mínimas que yo pueda tener. Puedo tener 400, puedo tener, pero ahorita reunir las mínimas. Un ejemplo muy práctico. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona tiene 58 años y dice, sabes que yo vengo cotizando con el mínimo o dejé de cotizar hace un año y obviamente si yo saco mi promedio ahorita de mis 58 hacia atrás, tengo un salario mínimo, a lo mejor me da un salario promedio para pensionarme, no sé, como de 190 pesos, vamos a suponerlo 200 pesos hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y mucha gente dice, oye, entonces me conviene entrar a una modalidad 40 o no. Me voy a dar un poquito. Entonces, mucha gente dice, sí te conviene, pero entonces también hay que hacer los cálculos y proyectar correspondiente. ¿Por qué? Esta persona que hoy por hoy tiene 68 años de edad, en el ejemplo que estoy poniendo, le faltan a lo mejor 2 años para poder... Habías dicho 58. 58, le faltan 2 años para poder reunir a lo mejor, primero la edad, y obviamente si vamos a suponer que tenga 400 semanas, le faltan todavía 100 para reunir, 2 años, un poco esperados, para reunir las 500 semanas. Si nosotros sacamos un promedio en ese salario, a lo mejor ya su pensión puede ser una pensión mínima garantizada, ¿no? Hablamos de unos 10,000 pesos, supongamos, en esa parte. Ahora, ¿qué pasa si yo en ese sentido le decimos, y entra la parte que cuando dice, sabes que te conviene mejor entrar por la modalidad 40? Que es eso, me voy a retar un poquito en esta parte. Entonces, hay que ser práctico, qué le conviene al trabajador y qué no le conviene. Porque en este caso, si el trabajador en este punto ahorita se va a proyectar de los 58, vamos a tus cotizas de tus 58 a tus 63 o 65 años, una modalidad 40. ¿Cuánto quieres ganar? Bueno, pues yo quiero ganar a lo mejor entre 27,000 o 53,000 pesos al mes. Entonces, obviamente, si se hace una proyección de cálculo y esa se va a tener que aportar a lo mejor en ese promedio de años, a lo mejor unos 2 o 3 millones de pesos, ¿qué le conviene en este caso al trabajador? Si en este caso a los 60 podría recibir una pensión mínima garantizada y a lo mejor seguir con su actividad habitual o aportar una cantidad de dinero, en este caso pues con bastante tiempo, a la modalidad 40, que a lo mejor yo considero que siempre cotizó con el salario mínimo, pues tampoco va a tener el recurso necesario para poder aportar a una modalidad 40. Entonces, aquí es una decisión que al final de cuentas tiene que tomar en este caso la persona, y uno como asesor tiene que orientarlo para saber qué le puede convenir a esta persona si se queda en modalidad 40 y él por fuera, vamos a decirlo así, está pagando sus aportaciones a una cierta cantidad de dinero, o en este caso mejor que cotice sus semanas, que termine sus 2 años y poder tener una pensión garantizada y poder seguir a lo mejor con otro tipo de modalidad. Sí, eso es muy importante. Hay que aclarar, amigos, que no todas las personas somos candidatos para modalidad 40. De entrada, la modalidad 40, que es relativamente nueva, no existía hace 20 años o hace 15, es ¿por qué? Porque finalmente la gente, cuando deja de tener un patrón, te dan de baja y ya no estás cotizando ante el Seguro Social, tú puedes acercarte al IMSS y pagar como si estuvieras todavía dado de alta, como si todavía fueras empleado de alguien, ¿no? Entonces tú vas haciendo tus aportaciones, pero tienen que ser constantes y continuas. No puedes, este mes sí aporto, el siguiente no, 6 meses sí, luego ya no tuve dinero y ahora ya no. Ya una vez que entras a la modalidad 40, para que puedan considerártela para todos los efectos de retiro y cesantía, tienes que estar haciendo las aportaciones continuamente. Entonces, por eso tienen todo el mundo que hacer una planeación de ver realmente su capacidad de ahorro y saber si por lo menos durante los 5 o 10 años que quieras estar juntando para alcanzar la jubilación, la pensión que menciona el contador, pues que sepas que vas a tener esa cantidad de recursos para estar haciendo los pagos de tu modalidad 40. Sí, exactamente. Porque si no, pues no tiene caso. No tiene caso, y era lo que yo te decía ahorita, porque mucha gente que, imagínate el ejemplo que puse ahorita, que toda su vida cotizó con un salario mínimo, y de repente ahorita dice, bueno, yo de por sí la cuota obrero patronal lo paga el patrón directamente, y ahorita va a entrar a pagar cierta cantidad, a lo mejor unos 11,000 o 15,000 pesos al mes, sí tendré esa capacidad económica para pagarlo mensualmente durante 5 años y después de ahí tener una pensión a lo mejor unos 27 o 30,000 pesos. Entonces hay que visualizarlo, o sea, hay que visualizar ese alcance directamente, si lo puede tener o no,
o qué realmente le puede convenir al trabajador. Sí, o sea, mínimo necesitas, estuve sacando la cuenta y más o menos para poder estar constantemente mes con mes haciendo tus pagos para una pensión que te alcance como llegar a 50,000 pesos durante 5 años, necesitas como 1,000,000 de pesos. Más o menos lo que tienes que estar tú reservando, decir, tengo este millón que tengo que irlo pagando durante todos estos 5 años para poder alcanzar mi pensión. Porque no es decir, ay, bueno, ahorita tengo 100,000 pesos y los pago. Ajá, pero eso no te alcanza para nada realmente. No. O sea, y lo que les dije hace rato, no se puede que digas, tengo ahorita 100,000 o 200,000 o 300,000 pesos y cuando se me acaben, pues ya me doy otra vez de baja y luego me vuelvo a dar de alta. No, no funciona así. Sí, si en este caso, por ejemplo, el trabajador viene con un salario razonable, vamos a decirlo así, no sé, 1,500 o 1,200, y bueno, ya estamos en un salario un poquito alto, entonces sí le puede comer una modalidad 40. De ahí vamos a lo mejor ya que en este caso, bueno, el poder adquisitivo, la aportación que viene haciendo ya viene en otro aspecto vinculado ya a una pensión un poquito más alta. Entonces, si esta persona con ese salario, tú ya le aumentas a una modalidad 40, entonces ahí sí ya conviene un poquito, porque entonces ya tendría un poquito mayor de pensión en algún momento por la edad 40. Pero para eso hay que hacer evaluación, ¿no? Hay que hacer cálculos. Pues miren, continuamos porque básicamente esto que están ustedes viendo en pantalla es la información pues que está disponible, cualquiera la puede buscar y cualquiera la tiene. Lo que queremos nosotros es pues platicarles todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos teniendo. Sí. Obviamente les vamos a hacer llegar este material. No sé, ¿quieres que avancemos? Sí, avancemos un poquito. Aquí hay muchas láminas que obviamente no vamos a ver como tal. Sin embargo, bueno, es material para que lo puedan ellos obtener a través de nuestras páginas solamente y que se les envíe a ellos. Mira, está lo de la edad. Sí. Entonces aquí era lo que platicamos un poquito, ¿no? Amigos, van a ver mucho que están ahí los artículos. De hecho, la intención de nuestros webinars y de estas charlas que enriquecen es platicar de manera amena, amigable, como lo podríamos estar comentando con cualquier persona, ¿no? Exactamente. No se trata de leerles los artículos porque pues para eso cualquiera los busca en internet y ahí están, ¿no? Sí. Se los estamos poniendo para que sepan el fundamento, que no es algo que estamos inventando tú y yo. Que no sea por lo negro de sí. Todo existe un porqué en algún momento y existe pues una justificación de lo que nosotros estamos platicando y a dónde lo pueden encontrar, ¿no? Perfecto. Pues sigamos. ¿Sale? Entonces, precisamente por eso es el material. Digo, el material, como tú dices, no es para poderlo leer, sin embargo, sí es algo que pueda reforzar en algún momento dado bueno, pues, el conocimiento de cada uno de los que nos están escuchando, ¿vale? Por favor, pasemos a la otra. Bueno, aquí obviamente igual es un mismo cuadro, lo que nosotros estamos mencionando. ¿Qué es lo que pasa aquí? El porcentaje, por ejemplo, en este caso de la cesantía. En este caso partimos desde un 60%, o un 60%. No, 60 años. 60 años. A la gente que se jubile con 60 años le corresponde un 75% y así, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al 100%, ¿no? Eso es importante, amigos, porque luego hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Y les voy a platicar el caso de un familiar, ¿no? Que también se volvió a casar en segundas nupcias, se tuvo que ir al extranjero, pero estaba trabajando aquí, y entonces a esta persona le decía, oye, es que no quiero renunciar, no me quiero todavía jubilar porque no voy a alcanzar el 100%, pero mi esposo, ahorita, mi esposa ya me está pidiendo que me vaya, ¿no? Al país que sea. Oye, entonces, ¿qué hago? No, pues se tuvo que jubilar, previo a los, creo que fue 61 años, entonces alcanzó ese 80%, no alcanzó el 100%, pero bueno, alcanzó algo, ¿no? Entonces, ahí es importante, las necesidades de cada persona varían, ¿no? Dependiendo de tu salud, de tus planes a largo plazo, si te vas a cambiar de residencia, si qué piensas hacer con tu vida, ¿no? Entonces, ahí es muy importante ver con qué edad y con qué porcentaje te puedes jubilar. Exactamente, y era lo que platicamos un momento, de los 5 años o 250 semanas cotizadas. Vale. A la otra, por favor. Entonces, como mencionábamos, aquí no vamos a ir platicando todas las láminas, sin embargo, es un material que se les va a compartir a ellos, por favor, para que en este caso, bueno, pues ya vamos a ir viendo, ¿no? Aquí también hay muchos temas que tenemos que ir viendo, el incremento también de las pensiones en algún momento, obviamente se tiene que hacer de forma también anual, obviamente, para ir avanzando, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos entrando, creo yo, a la parte del régimen del 97. En este caso, por ejemplo, lo que tú platicamos ahorita, este es el otro régimen. Decimos del 97 porque obviamente es cuando se modificó totalmente la parte de todo lo que son los derechos o la forma de poder calcular. Lo que tú decías es un momento, amigo. El seguro solamente te va a tener una pensión, pero ¿qué pasa si en este caso, por ejemplo, en el tuyo?
¿no? Tú directamente ya no tienes una pensión del Seguro Social, sin embargo sí tienes una pensión, vamos a decirlo así, no directamente del Seguro Social, pero a través de las modalidades que en este caso puedes tener a través de una renta vitalicia o a través de tu Afore, ¿no? En este caso, entonces aquí uno de los requisitos que tienes que hacer primero, obviamente, bueno, primero que te dieron de alta después del 1 de julio del 97. ¿No? A mí en julio del 98. Fíjate, casi entraste, casi, entonces, por un año. Y estás en ese punto, ya casi estás cumpliendo, digamos que los años necesarios para poder tenerlo, 1000 semanas mínimas, como al día de hoy, ¿no? Para poder entrar ya en esa parte de ahí. Y ahora de ahí, bueno, pues también igual a los 60 años, exactamente partimos de lo mismo, ¿no? A los 60 años, igual con 1000 semanas, puedes tú solicitar en este caso, por ejemplo, una pensión por cesantía. Pero en este caso, por ejemplo, directamente lo vamos a partir aquí en 3 modalidades, ¿no? Un poquito más abajo, en la siguiente lámina, por favor. ¿Cómo lo podemos aquí nosotros ir haciendo o ir, en este caso, aquí están las dos formas, ¿no? Uno es contratar por una institución de seguros la colección de renta vitalicia. Recordemos que el día de hoy en día, pues todos nosotros tenemos una Afore. Antes era que, recuerda, era SAR. Así es. SAR, toda esa parte se fueron computando en algún momento para llegar a tener al día de hoy una cuenta única, que en ese caso es el Afore. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis. Hace rato mencioné lo de la unificación de las cuentas de IMSS y de ISSSTE en la unificación mixta de recursos. El elemento unificador, para que lo tengan en cuenta, es la CURP. Por eso es tan importante que todos verifiquen que no hay homonimias, que no hay duplicidad de CURPS, así como bien lo dijo el contador hace rato, también que no haya duplicidad de números de seguridad social, porque son cosas que luego se van dejando y que uno piensa que siempre va a ser joven, piensa que siempre vas a estar sano, que siempre vas a tener trabajo, y ahí lo vas dejando. O sea, pues ahí eso no me aplica, yo estoy muy joven, no necesito eso. Sí. Pero a todos nos va a llegar el momento en el que o ya no tengamos trabajo o que la edad nos alcance y que entonces a esa hora dices, ¿dónde está mi papel? Sí. ¿Dónde está yo trabajé tantos años en tal lugar, ¿no? Y justo ahorita en ese momento estás queriendo, porque te quedaste, o sea, sí, por ejemplo, en mi caso personal, que ya les dije que mi número de seguridad empieza con 0798. Esto implica que me dieron de alta en julio del 98. Si yo de casualidad por ahí encontrara que antes trabajé de otra cosa y tengo un número donde me dieron de alta en el 95, no hombre, ya con eso la hice. Y podría servirme, y a lo mejor mucha gente que nos está escuchando puede estar en esa situación. Claro. A lo mejor sí trabajó y sí cotizó antes y el IMSS no se lo está reconociendo. Por eso es tan importante tener todos nuestros papeles al día y al corriente. Y entonces lo que les decía, del CURP como elemento unificador es, si su CURP está al corriente, está correcto y está bien, con su CURP se supone que en teoría de manera automática debería de unir y analizar y conjuntar esos recursos mixtos de IMSS o de ISSSTE. Pero si no lo hace, se acercan con su Afore, solicitan esa acumulación de recursos para que puedan rescatar las semanas que hayan tenido de cotización, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Sí, yo creo que sí. Fíjate que es un tema muy interesante porque realmente aquí es donde luego muchas personas se atoran en ese proceso, ¿no? Porque no tienen todas las semanas cotizadas o porque lo que decíamos hace rato, no tienen pues una evidencia que realmente pueda ellos aportar demostrar que realmente trabajaste ahí, ¿no? Entonces pudiste haber cotizado antes del 1 de julio del 97, sin embargo, bueno, por no tener esa evidencia, porque la empresa según te dio de alta en el Seguro Social y a lo mejor nunca pasó, pasaste un tiempo y hasta después lo hiciste. No, y yo trabajé antes de esa fecha, o sea, lo que pasa es que trabajé como pasante, y como pasante, pues normalmente con nosotros los abogados, cuando trabajas de pasante, pues estás con un despacho, con un abogado, pero pues no te dan de alta. Sí, estás aprendiendo, ¿no? Esa es parte de tu sueldo, ¿no? El aprendizaje, pero no te dan de alta en el Seguro Social. Sí. Pero bueno, yo creo que sí es algo donde cada uno de nosotros debemos de elegir precisamente hacia dónde queremos llegar. En esta parte de aquí te digo, uno puede hacer dos fases, ¿no? Uno, que es contratar con una institución de seguro de una renta vitalicia, que en este caso, y la otra es, por ejemplo, si tienes un saldo en tu cuenta individual, bueno, pues también, pues en este caso puedes efectuar retiros programados, ¿no? En esta parte. Entonces, aquí obviamente, si en este caso tú reúnes las semanas cotizadas, en este caso los puntos que se le llaman en la parte de Afore, pues puede tener hecho una renta vitalicia de forma mensual, vamos a decirlo así. Llega una cierta cantidad de dinero, ciertas semanas cotizadas, entonces el Afore por ende tienes una renta vitalicia por el periodo que tú lo consideres y que tú digas, bueno,
ahí te lo van a dar. Es un cálculo que se da promedio. Es el cálculo actuarial, ¿no? Cuando llegas a la edad y ver cuánta es la perspectiva de vida, ¿no? De cuánto te queda. Exactamente. Y ahí lo prorratean y te dicen, si tienes ya 65 años y la expectativa de vida es hasta los 80 años, te quedan 20 años, te prorrateo lo que juntaste en tu Afore en esos 20 años. Exactamente. Entonces, esa es una parte. En caso de que no llegara uno a juntar, porque igual volvemos a lo mismo, si en este caso hay igual un salario bajo, y obviamente pues también la aportación, en este caso si el Afore es bajo, bueno, pues no va a alcanzar uno para determinar precisamente para la pensión. En este caso, bueno, pues también te lo pueden dar en una sola exhibición, ¿no? Sí, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso, si no alcanzas esa parte, bueno, pues tienes que verlo. Entonces, aquí lo más importante de ver en esta parte de los que están en la región 97, como en tu caso, si en este caso tienes un buen salario y vas aportando de forma mensual, de forma bimestral, para poder llegar en ese caso a los puntos necesarios que precisamente la misma ley establece, y en todo caso, si no, bueno, pues otra de las formas que se pueden hacer es contratar precisamente un seguro, lo que tú acabas de mencionar ahorita, con un tipo de renta vitalicia, con una aseguradora o con algo de tu elección, para que en esta te fueran un plan de vida, ¿no? En este caso, y tú puedas obtener a lo mejor el día de mañana, pues un retiro programado, un retiro, vamos a decirlo así, razonable. ¿Te acuerdas que hubo una campaña que decía con 10 pesitos para tu Afore, que no sé qué, para que tú también le vayas aportando al Afore, ¿no? Sí. Porque si no, pues no te va a alcanzar. Sí, exactamente. Que en este caso, por ejemplo, hay cálculos que sí se establecen que uno le aporta al Afore, como es un cálculo actuarial que no digo yo le aporto a 10 y va a sumar 10, no, sino todo es una secuencia de cálculos, de algoritmos, que a final de cuentas si yo le aporto 10 a lo mejor se va un centavo, ¿no? Entonces, sí hay que hacer un buen cálculo estructural directamente para saber si me conviene aportar o me conviene en este caso aportar directamente a mi Afore o me conviene en este caso contratar a lo mejor con una aseguradora, con una institución que yo pueda aportar una cierta cantidad a un plan de 5, 10 o 15 años para que yo después pueda tener una retribución razonable en un momento, ¿no? Entonces, esos son cálculos que tienen que hacer directamente ya de forma física para saber cómo está cada persona y con base en eso tomar la decisión para saberle cómo orientar, qué es lo que mejor le conviene hoy en día y no esperarse, por ejemplo, tú que estás ahorita ya en tu, 98 dijiste, pues no esperarse a lo mejor una cierta edad, sino con un tiempo razonable hacia atrás, hacer esa proyección, ese cálculo actuarial, ¿para qué? Para que en algún momento dado, llegando a los 60 años, pues uno ya pueda disfrutar de cierta recurso económico, a lo mejor, que uno ya puede estar gozándola. Sí, por favor amigos, acérquense con nosotros para que podamos asesorarlos de la mejor manera en qué les conviene más y poderles decir también cómo realizar el trámite, porque pues básicamente a todos de una u otra manera, ley 73 o 97, a todos nos sirve. Sí, exactamente. Sí, continuamos. Creo que hay otras láminas ahí que obviamente vamos a ir tomando en su momento, pero ahorita lo más importante es, yo creo que lo que hemos estado platicando ahorita es de una u otra forma, es cómo poderlos ellos apoyar o directamente cómo podemos ellos orientarlos de una forma más práctica y poder realmente decirle, mira, te conviene esto, te conviene una renta vitalicia, te conviene una sola exhibición. O sea, ¿qué te puede convenir a ti como trabajador con base en tus semanas cotizadas, con base en tu salario, con base en tu protección de vida? Y lo que tú mencionaste algo muy importante ahorita, si yo tengo 58 años, pero también mi salud está un poquito deteriorado, entonces sí me va a convenir a lo mejor yo elegir una cierta modalidad 40 para pagar a lo mejor 5 años, a lo mejor mi calidad de vida por la salud ya no me lo va a permitir, ¿no? Entonces, aquí volvemos entonces al tema de decisión de cada una de las personas, ¿no? En este caso. Entonces, también aquí, en ese sentido, también vamos a procurar decir que en este caso, para la sumatoria de las pensiones, también otro punto importante es de que también hay ciertas aportaciones que se van a sumar a la parte de la pensión, no solamente de las semanas. En este caso, por ejemplo, si tienes esposa, si tienes concubina, si tienes hijos, si tienes... Bueno, eso también aplica un cierto porcentaje y se va incrementando un poquito la pensión. Claro. Perdón que te interrumpa, amigo. Ahorita estoy viendo aquí en los comentarios que... Hay gente que nos dice, oye, ¿y cómo los contacto? ¿Cómo puedo saber cómo tener acceso a esta información, al video, a la información, ¿no? Entonces, les voy a mencionar nuestro teléfono, por favor, para que tomen nota. Es el 55 18 25 44 87, número de WhatsApp. Escríbanos, por favor, para que cualquier duda que tengan podamos nosotros acercarnos con ustedes. Proporciónenos su correo electrónico, algún medio de contacto para poder acercarnos. Les repito el número: 55 18 25 44 87. De todos modos, una vez que terminemos esta transmisión, se les estará mandando el link con la liga para que puedan tener acceso a ver el video, ver la información, e igual
estos ejercicios, estas charlas que enriquecen, valga la redundancia, se enriquecen con la participación de ustedes, con su retroalimentación, con que nos digan qué les pareció, qué no les pareció, sobre qué quieren que ahondemos, que nos pongan casos concretos de cómo podemos apoyarlos, porque eso enriquece nuestro trabajo, claro, y enriquece lo que queremos ofrecerles a ustedes, que es un servicio de calidad. Claro, y al final de cuentas esta información es para ustedes, ¿no? Por eso precisamente nosotros platicamos de estos temas, fundamentamos lo que nosotros estamos diciendo, y obviamente con los números que tú acabas de dar y a través de nuestras redes sociales, bueno, pues también se pueden acercar con nosotros ya para una forma más detallada, un poco más personal de lo que realmente requiere cada persona, en este caso de los temas que estamos platicando. No, y lo que les dije desde un inicio, esto no es nada más para los que nos están viendo ahorita. Yo en lo personal, les voy a ser sincero, cuando estaba todo esto de el cambio de la ley y todo, en ese entonces, 1997 y 98, pues yo sentía que era algo lejanísimo, que nunca me iba a afectar, y dije, ay, eso de la ley, ¿qué? Y hoy por hoy, 2025, como me doy de topes de que no me hayan dado de alta antes del 97. Claro. O sea, y entonces a mucha gente así le va a pasar. Sí. Gente que ahorita tenga 25, 35, 38 años, que no ha llegado a los 40 y que cree que nunca va a llegar a los 50 o a los 60 y que eso no le va a aplicar. Sí. Y después se van a dar de topes, claro, cuando vean que sí lo van a necesitar. Entonces, sí, pues, continuamos, amigo. Sí. Sí, de lo que estamos comentando ahorita, fíjate que además es reforzar los puntos, ¿no? Entonces, régimen 73, las semanas requisitos como mínimos 500 semanas. 500 semanas, la parte obviamente 60 años, 60 años, de ahí obviamente se incrementan los porcentajes para poder ir, en este caso, como cesantía. Como lo vimos en la tarifa, ¿no? Exactamente. Ajá, exactamente, y obviamente ahí, en este caso, pues un requisito es precisamente pues estar dado de baja, ¿no? O sea, que ya el trabajador no esté laboralmente hablando del régimen obligatorio, vamos a llamarlo de esta forma. Para que puedas aspirar a la pensión en este caso. Muchos han preguntado otro tema, dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Puedo volver a trabajar o no? Entonces, sí se puede volver a trabajar. O sea, en este caso, por ejemplo, hoy en día... Perdón, nada más rápido. Ajá. Para la modalidad 40 solamente aplica para la gente que sea de ley 73. O sea, los de ley 97 no nos sirven la modalidad 40. Sí, y en este caso, por ejemplo, ahorita lo que decimos, bueno, ¿qué pasa si yo obtuve mi pensión, vamos a decir, me jubilé a los 60, ¿no? Y a los 62 quiero volver a trabajar? Entonces, sí puede uno volver a integrarse al campo laboral nuevamente, ¿no? Para poderlo hacer. En este caso, hoy en día, que sí existen por ahí empresas que están contratando nuevamente ese tipo de personas para poder nuevamente pues, volver otra vez a cotizar en el Seguro Social y obviamente volver a aportar nuevamente para obtener derecho a una pensión por vejez, ¿no? En este caso se puede volver otra vez a contratar al trabajador para poder otra vez tener esos mismos derechos, ¿no? en esta parte. Entonces, eso es algo también bueno que se tiene que hacer y bueno, es algo importante que sí también es importante que lo sepan. Punto número 2. En este caso, por ejemplo, el régimen del 97, bueno, tú ya diste la parte del número de seguridad social, se compone de 11 dígitos, los dos primeros solamente corresponden al año, en este caso que te registraron, eso es muy importante. Y la otra es de que también en la parte de la FORE, también ahí vienen, si no me recuerdo, vienen ahí, ver qué régimen somos nosotros, para ir viendo ahí en los detalles a qué nos corresponde. Y si no, en este caso, por ejemplo, al barato Afore, y bueno, pues o investigar dónde está, porque un punto importante a mí me decían, hace poco una persona, oye, dice, es que... No sé qué Afore tengo. Exactamente, sí. no tengo, dice, no sé qué Afore tengo. Y no lo tengo. Dice, sí. ¿Y ahora qué hago? No tengo nada. El problema de aquí que también tenía, no sabía ni qué Afore, y habría tenido otro número de seguridad social. También los podemos ayudar con eso, ¿eh? Pero también contáctenos y con su número de seguridad social podemos pues ver y orientarlos para ver cómo, pues en qué Afore están, ¿no? A dónde están y quién se quedó con ese recurso y que pues no lo dejen perder, ¿no? Porque lo que pensamos que eternamente vamos a ser jóvenes y no lo vamos a necesitar, pero es un recurso que ahí está y es de ustedes y tienen derecho a reclamarlo cuando lleguen la edad y las semanas de cotización. Claro que sí, entonces yo creo que es algo muy importante que sí lo deben de hacer, entonces para que se pueda conjuntar ellos en esas dos partes y obviamente tener pues una pensión considerable y que también sus datos estén de forma correcta, porque de otra forma pues no. Entonces creo que son de los puntos que tenemos que ir viendo ahí, como ya les mencioné también, toda esta parte que nosotros tenemos, lo que yo mencioné, que si eres casado, que si tienes concubino, que si tienes hijos, que si tienes padres, que si tienes... Toda esa parte, cuando en su momento te hacen el cálculo de la pensión, se va sumando por cierto porcentaje a cada uno de ellos a modo de poder incrementar un poquito la pensión. Claro. ¿No? Entonces, que puedas vivir dignamente con la tu pensión. Exactamente. Entonces, si conviene ser casado en algún momento, puede ser que sí, porque dice tengo a mi esposa, o dice tengo a mis hijos, o tengo a mis padres, porque también se va sumando un poquito por ahí. ¿No? Entonces, todas esas preguntas que nosotros, bueno, lo que yo planteo hoy en día,
pues son las preguntas que se le hacen por la verdad a la persona, ¿no? Se le hace como un estudio, como un cuestionario, un análisis de toda esa parte, y no es porque queramos meternos un poquito más allá de su vida privada, sino porque realmente todo eso suma puntos necesarios y saber nosotros qué le podemos recomendar. Lo que te decía hace rato, oye, tengo 58, ya estoy bien enfermo, prácticamente no me conviene pagar cierta cantidad de dinero para pensionar. No sé ni si lo voy a llegar, ¿no? Exactamente, entonces no tengo esposa, no tengo hijo, no tengo padres, entonces a lo mejor no te puede convenir. Claro, si dices, ¿sabes qué? Yo aún así lo quiero, bueno, es decisión a final de cuentas de la persona, pero a criterio propio a lo mejor uno cumple con orientarlo de la forma correcta y que se pueda tomar la mejor decisión. ¿Y qué le puede convenir? A lo mejor si recibir cierta cantidad de dinero a los 60 años y todavía laboralmente activo en otra parte que lo pueda hacer, o realmente pues seguir aportando una cantidad que nunca tuvo en su momento y conseguir mucho dinero para aportar la modalidad 40 y a lo mejor no va a llegar. Sí, y amigos, también aquellos que se hayan jubilado o pensionado, hay otros mecanismos si quieren de todos modos estar activos dentro de la vida laboral para que podamos nosotros también asesorarlos de cómo pueden seguir percibiendo un ingreso, un emolumento por la actividad que realicen, aunque no estén cotizando en el régimen obligatorio. También eso los podemos asesorar para poderles dar la guía tanto fiscal, laboral, jurídica, de cómo poder llevar a cabo su actividad económica. Exactamente, pues yo creo que sí, amigo. Pues bueno, ¿tenemos más que ver ahorita? ¿O? No, creo que ya con eso hay muchos temas, digo, por ver, porque realmente ese tema, digo, si nosotros metemos un poquito al cálculo, a los detalles, a los incrementos, a los porcentajes, a todo, es un cálculo estructural que a final de cuentas se tiene que hacer de una forma personalizada. Donde lo que platicamos hoy en día, espero, bueno, pues haya servido de utilidad para todas aquellas personas que nos estén escuchando y que realmente si quieren algo personalizado, como tú decías, bueno, ya diste los números, el número de teléfono, donde nos pueden contactar realmente para poder hacer una asesoría personalizada y hacer, como decimos por ahí, un traje a la medida de cada uno de ellos. Exacto, sí, y que sepan que pues estamos a sus órdenes, nuestra misión y nuestra función es servirlos, darles un servicio y una asesoría de calidad sobre todos los temas que tocamos, ¿no? Que sientan la certeza de que la información que les proporcionemos es correcta, estamos informados y actualizados constantemente respecto de todo lo que se publica en el diario oficial, de todas las reformas que hay, cómo poder sacar el mejor beneficio del dinero que ustedes ya ganaron, que ustedes ya tienen derecho a poder ejercerlo, ¿no? Y cómo lo pueden ellos ocupar de la mejor manera para tener pues una pensión a lo mejor garantizada o algo que ellos puedan obtenerlo, ¿no? Porque otro punto, lo que decía, ¿no? El presidente el año pasado que sacó algo de pensión bienestar, por ejemplo, ¿no? Que hasta el día de hoy pues como que ha sido mucho ruido, pero no ha sido claro en lo que realmente se ha tenido. Son para aquellas personas que realmente ya tienen 70, 75 años, 80 años y que nunca se pensionaron. Ese dinero, obviamente, pues lo que dice ese dinero se va a un fondo solamente y pues se va para otro lado, porque hay mucha promoción con eso. No, aquellas personas que hoy por hoy ya tienen 60 o 65 años, están recibiendo una pensión y ya están en su trámite, no hay ningún problema. Pero aquellas personas, ojo, si hay personas que tienen arriba de 70 años o más todavía y no han tramitado su pensión y no han tenido nada, entonces sí acérquese también con nosotros, porque en este caso, bajo esta medida que dijo el presidente el año pasado, entonces aquí sí, esa parte de dineros que nunca se hicieron en algún momento dado, bueno, pues se pueden destinar para otro lado y al final de cuentas pues una persona nunca lo va a obtener. Entonces, ¿cuánto dinero hay ahí? Pues yo creo que sí habrá algo considerable y por eso mismo lo hicieron, ¿no? Sí, sobre todo lo que queremos es que muchas veces se le apuesta a la ignorancia de la gente de que no conoce de temas y como no conoce, pues deja luego que el recurso se pierda. Entonces nosotros lo que queremos es combatir esa ignorancia, ayudarlos a que puedan tener acceso a esos recursos. Exactamente. Bueno, amigo, pues muchísimas gracias. Nuevamente un placer, como siempre. No, amigo, pues el gusto es mío. Siempre un gusto estar contigo, con todos, con la firma. Muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos pronto en la siguiente emisión. Nos vemos para la siguiente emisión, para siguientes temas y a ver qué ocurre. Gracias por acompañarnos.